Buenas tardes a todos. A continuación vamos a dar comienzo a nuestro taller de matemáticas de Year 1 con Miss Amy. Y bueno, el objetivo de este taller no es otro, sino el que os sirva de ayuda en casa cuando os pongáis a hacer algo de matemáticas con nuestros niños. Si tenéis alguna duda, una vez hayáis visto esta grabación, podéis mandar bien un email a Miss Amy o podéis realizar alguna pregunta si lo traéis o si recogéis al niño al final del día. También, si al final de esta grabación alguien está conectado en directo y nos quiere enviar alguna pregunta, pues lo podría hacer. Esta grabación se va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube, por lo cual lo podéis ver en cualquier momento. Y nada, damos comienzo con la explicación de Miss Amy y intentaremos hacerlo en español también lo más claro posible. Vamos a ser claras y concisas. Hello, good afternoon everybody. So in maths for the first term, in autumn term, we started place value up to 10 and then 20. Sí, pues durante el primer trimestre se ha trabajado place value y lo que se ha trabajado ha sido los números hasta el 10 y el 20. And now this term, in the spring term, we are doing place value up to 50. Durante este trimestre estamos llegando hasta el número 50. And in the summer term, we will go place value to 100. Y en el tercer trimestre llegaremos al número 100. I will try to explain the activities and show you some examples of how the children need to practice to write the numbers, understand the number. Lo que vamos a hacer es explicar las diferentes actividades con las que se trabajan con los niños y sobre todo hacer énfasis en la manera en la que ellos escriben los números y entienden los números también. The children learn to sort objects and count objects by shape, by color, or the number of sides. Aprendemos a ordenar los objetos y a contarlos de tres maneras diferentes, bien por forma, bien según el color o bien el número de lados. At home, you may use toys, mummy coins, cubes, pencils, things to sort by shape or by color. En casa podemos utilizar juguetes, podemos utilizar monedas, podemos utilizar cubos, lápices para hacer distintas formas. It is easiest to put the objects in a line and then the children can point to count one by one in order. Sí, es más fácil si ponemos los objetos en una fila para que después los niños puedan señalar a los objetos de uno en uno. And you could ask word problems with addition and subtraction. Y trabajamos con las sumas y las restas. For example, there are 19 crayons. Can you give me 7 of the crayons? How many are left? Este es un ejemplo de uno de los problemas que se puede trabajar con los niños de sumas o restas. Por ejemplo, si tenemos 19 lápices, si me das 7, ¿cuántos nos quedan? Ese tipo de problemas es el que podemos trabajar con ellos. Represented objects in a tens frame. This is a tens frame that we use to help us for counting. A ver, ahí tenemos un ejemplo de un diagrama de decenas, ¿vale? Es la manera en la que podemos representar a los objetos. Y estos son ejemplos de los esquemas que estamos usando. With pictures, it is useful for the children to cross off with a pencil as they count. Cuando tienen los dibujitos, lo más sencillo para los niños es tachar, a medida que van contando, van tachando los dibujitos para saber el número. Represented numbers using tens blocks and ones. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos representar los números usando diagramas de decenas y unidades. First, they should count the tens and then the ones. So, for example, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Y cuando tenemos que contar los diagramas de decenas y unidades, empezaríamos a contar las decenas, en ese ejemplo que ha señalado Miss Amy,
pues tendríamos primero 2 ristras de decenas, serían 20, y después contaríamos uno a uno las unidades hasta llegar al número 28. We are learning to count forwards, and the children are learning to count backwards up to 50. Estamos aprendiendo a contar hacia adelante y hacia detrás hasta el número 50. And the pictures help them to understand the number value and to practice how to write the numbers. Sí, y los diagramas les ayudan a ellos a saber el número que estamos trabajando y también a escribir el número. This is called a part-whole model and a bar model. Aquí tenemos el part-whole models y bar models. Ahora explicamos un poco en lo que consiste mejor que hacer la traducción literal. The two parts must add to make the whole, the total number. Se trata de que las dos partes, al sumarlas, tienen que dar el número que tenemos arriba, el whole. For example, 10 and 7 add to make the total 17. Por ejemplo, si tenemos 10 y 7, al sumarlo nos da 17. Sometimes the children have to fill in the missing parts, or sometimes they need to add the two parts to make the whole. Sí, algunas veces la actividad consiste en simplemente te dan el whole, el total, y te dan una de las partes y tenemos que averiguar cuál es la parte que falta para que nos dé el total, o tenemos las dos partes, las tenemos que sumar y nos tiene que dar la solución del total. We are learning to write numbers correctly and in order and identify any given number. For example, I might say, can you write 43? Sí, estamos aprendiendo a escribir los números correctamente y en orden y también a identificar los números. Si Miss Amy dice, puedes escribir el número 43, el número 43, el niño tiene que ser capaz de escribirle el 4 seguido del 3, no al contrario, por ejemplo. And to be able to write a missing number in a sequence, practicing counting forwards and backwards. Sí, también cuando tenemos una secuencia de números, pues tenemos a lo mejor algunos huecos que el niño tiene que identificar cuál es el número que falta en esa secuencia, bien sea contando hacia adelante o hacia detrás. We are also learning to read the numbers as words in English. También estamos aprendiendo a leer los números escritos con su caligrafía. And these pictures are called Numicon. We also use them to practice adding and understanding the numbers or takeaway. Y los dibujos que aparecen al final, pues también los utilizan para ayudarlos a ellos a contar We are learning the symbols for more than, less than, and equal to. Los símbolos que estamos aprendiendo, pues el primero es mayor que, el segundo menor que y el tercero es igual que. We are also learning to read or write the words to compare numbers, less than, greater than, equal to. También estamos aprendiendo a leer y a escribir lo que significan los símbolos cuando hacemos las comparaciones entre los números. Menos que, mayor que o igual que. And also vocabulary such as what is the smallest number, what is the greatest. También destacamos a un número como el mayor o el más pequeño de un grupo. And vocabulary such as what is the most or the least. Incluso cuando tenemos distintos grupos de números, pues tenemos que identificar cuál tiene el mayor o el número mayor o el más pequeño. Sometimes we compare pictures as well as numbers using the symbol to compare. Algunas veces usamos los dibujos para comparar los números en lugar de los propios números. We are learning to order numbers from smallest to biggest. Estamos aprendiendo a ordenar los números desde el más pequeño al mayor. And also to order pictures or objects from smallest to biggest. Y también los dibujos desde el más pequeño, el que representa el número más pequeño, al más grande. We also use a number line. Usamos el number line, que ya señalaba al final.
For example, what is the biggest number? What is the smallest number? Y ahí pues tenemos que trabajar cuál es el mayor, cuál es el más pequeño. And then to find one more than a number and one less than a number. E identificar qué número es uno más que o uno menos que. ¿Qué número sería? We are now working a lot with the 100 square as well, because now we are going to be on 20, so we'll be counting up to 50. También estamos trabajando ahora hasta el número con la plantilla, hasta el número 100, porque estamos contando hasta con los 20. And by the end of year 1, children should count forwards and backwards to 100. Y para final de curso, los niños pues deberían ser capaces de contar hasta el número 100 hacia adelante o hacia detrás. Now we're working on find one more and one less than a number up to 50. Ahora lo que estamos trabajando es cuánto es uno más que o uno menos que hasta el número 50. And we also use the 100 square to count in twos, to count in fives, and to count in tens. Y estamos usando la plantilla hasta el número 100 para contar de 2 en 2, de 5 en 5 o de 10 en 10. The children are learning ordinal numbers, such as first, second, third, up to También, 10th. También estamos aprendiendo los números ordinales hasta el número 10. Sometimes there might be pictures and they have to count the pictures or circle a picture. For example, circle the first picture or the third picture. Algunas veces trabajamos con dibujos y lo que tienen que hacer es rodearlo según las instrucciones. Pues rodea el primer dibujo o el tercer dibujo. And this is a link to the White Rose parent booklets, which some parents are using already. And each topic, when we have completed, I put it into Google Classroom to help practice at home. Ese es un link que, bueno, parece que algunos padres pues ya lo están usando y cada vez que es muy útil de White Rose Maths. Y cada vez que completan un tema, pues ella sube a Google Classroom lo que han estado trabajando también. Y bueno, no sé si hay alguien conectado en directo. Sí, hay 4 personas conectadas. Pues me comentan que sí, que hay padres conectados en directo. No sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer sobre lo que hemos explicado. Que lo pueden escribir en el chat. ¿Lo podéis escribir en el chat para que lo veamos? Bueno, pues parece que en principio no surge ninguna duda. Sí, cuando veáis el vídeo, como hemos dicho al principio, se va a quedar en nuestro canal de YouTube para que lo veáis en cualquier momento. Si os surge la duda en cualquier momento, pues nada, le podéis mandar un email a Miss Amy o cuando vengáis a recoger al niño le podéis hacer alguna pregunta. Muchas gracias por la explicación. Es todo, muchísimas gracias y nada, esperamos que os sea útil. Gracias y buenas tardes. Gracias. I think you're presenting.